Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Y este día, amados, vamos a estar meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, a esta hora venimos ante ti, Padre, pidiéndote perdón. Que seas tú perdonando nuestros pecados y nuestras ofensas. Sea usted, Dios, limpiando nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para poder recibir de su palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros un día más para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Todo se lo hemos pedido, Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano y hermana que puede estar sintonizándonos en este momento. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. La verdadera fe se demuestra en la obediencia a la voluntad de Dios y en la producción de frutos espirituales. ¿Cuántos frutos está dando usted, amado hermano, amada hermanita? ¿O yo qué frutos estaré dando? Pero, lamentablemente, no hay frutos espirituales, sino que se experimenta rechazo, juicio, envidias, celos, hipocresía dentro de la iglesia, dentro de un templo. Y esto hace una profunda herida, la cual duele y duele más porque esperamos que ese lugar sea donde encontramos amor, restauración y apoyo. Pero es muy importante recordar una gran verdad, pues que la iglesia está formada por seres humanos y no todos tienen el corazón alineado a Dios. No todos los que asisten o sirven realmente viven en el Espíritu. Esto nos enseña que no todos los que se congregan predican, cantan o aparentan una devoción tienen una relación verdadera con Dios. No hay que confundir a Dios con quienes dicen representarlo, pero no reflejan su carácter. Recordemos, amados, si la iglesia te rechaza o me rechaza, no te enojes, no nos enojemos con Dios. Hasta nuestro Señor Jesús fue rechazado por los religiosos. Nuestro Señor no fue rechazado por los pecadores, sino por los religiosos, por los fariseos, por los escribas y los sacerdotes que conocían la ley. Estos fueron los que más lo atacaron, juzgaron y finalmente lo crucificaron. Su palabra nos lo dice en Juan 1:11. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Él vino por ese pueblo, pero ellos lo rechazaron porque ellos esperaban ver a un rey ya con su corona y todo despampanante. Y él vino humilde, pero sabiendo que él era Dios. Y aún sabiendo su rechazo, él nunca dejó de amar a su Padre ni de hacer su voluntad. No se amargó, no se apartó de Dios por el rechazo de los hombres. ¿Y por qué? Porque él sabía quién era su Padre y sabía que el rechazo de los hombres no definía su valor ni su identidad. Así es, amado. Aunque las personas sean faltos de amor,
que no caminen en el Espíritu de Dios y nos hagan desprecio, sigamos adelante viendo el blanco perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo, pues a Él es al que servimos. Mas sin embargo, como seres humanos nos sentimos decepcionados de las personas que dicen ser cristianos, que están dando un servicio, pero a la misma vez están siendo rocas de tropiezo para la obra de Dios. Entonces, el rechazo de los hombres no define nuestro valor, nuestra identidad, pues nuestra identidad nos la ha dado nuestro Padre Jehová Dios, nos la dio Él, y por lo consiguiente nosotros valemos la sangre de Cristo, la sangre de su amado Hijo Jesús, quien fue derramada para usted y para mí. Cuando te hacen una herida, cuando nos hacen una herida, cuando nos lastiman, no es culpa de Dios. Si en alguna ocasión fuimos lastimados, heridos, rechazados, señalados, sacados de un ministerio, sacados, alejados de una iglesia o maltratados por las personas que se congregan en la iglesia, quiero decirle, amado hermano y hermana, con toda sinceridad y compasión, no fue Dios. Eso debemos de comprender, que no es Dios el que está actuando en esos momentos, sino una distorsión de lo que Él realmente es. Fue un corazón humano actuando sin amor, sin compasión y sin discernimiento. Fue una persona que fue manipulado por el enemigo por medio de la envidia, por medio del enojo, por medio de murmuras que llegaron tal vez a sus oídos, y por eso fuimos lastimados por medio del rechazo. En Oseas nos dice, en el capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nuestro Señor sabe cuántas veces usted y yo le fallamos, pero ni aún Él nos rechaza, como nos rechazan los hermanitos de la iglesia, aquellos que hacen sus grupos para hacer sus cosas. Está bien, hermanos, no todos somos moneditas de oro para caerle bien a los demás. Entonces, si usted y yo hemos sido lastimados por personas que están en la iglesia, recordemos que no fue Dios. Recordemos que ellos están faltos de amor y faltos de la verdad que es Cristo, porque Él es amor. Entonces, Dios no nos rechaza, no lo rechaza a usted, amado hermano, amada hermana o amigo que tiene temor de ir a una iglesia por eso mismo, por el miedo de que lo vayan a rechazar o señalar. Recuerde que Dios está buscándolo a usted, que aún no se ha dado el privilegio de conocer la salvación en Jesús. Dios nos ama con un amor eterno y Él nunca nos va a rechazar ni nos va a lastimar haciéndonos desplantes como nos hacen en las congregaciones. Nuestro Señor Jesús nos enseña tan precioso Él siempre por medio de su palabra, en la parábola del trigo y la cizaña. Él dice que es necesario que deben de crecer juntos. Y nuestro Señor Jesús explicó que dentro del reino de los cielos, en este tiempo hay trigo, que es la gente auténtica, verdadera, que sigue los caminos, que hace la voluntad de Dios, que se esfuerza en poner en práctica la palabra de Dios. Y también
está la cizaña, que es la gente falsa, que dice adorar a Dios, que dice servirle, pero que están poniendo su tropiezo al día a día en la congregación, con los hermanos, con los servidores. Y ellos, ay, no, yo no he hecho nada, según ellos, pero Dios ya conoció sus pensamientos y ya conoció su corazón de estas personas malintencionadas. En Mateo capítulo 13, del versículo 28 al 30, nos dice el Señor Jesús. Nos dice así: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nuestro Señor Jesús es tan precioso que Él sabe cuando la cizaña está dañando al trigo, mas sin embargo, Él se queda a la expectativa, esperando cuánto la gente puede sacar su maldad de su corazón, haciendo que como el trigo, queriéndole doblar sus espigas para la cizaña crecer, según ella, porque está haciendo bien. Pero nuestro Señor ya vio, Él ya conoce, Él sabe que cuando venga la siega, estas personas que son la cizaña, Él las va a arrancar y las va a aventar al fuego, porque no es por decirle Señor, Señor, no, amados hermanos, sino es por hacer la voluntad de Dios, apegarnos a su palabra y ser hacedores de su palabra, amado hermano. Esto significa que en la iglesia habrán personas verdaderamente nacidas de nuevo y otras que no, otras que dicen ser, pero su corazón está lejos de Dios. Algunas sanan, otras hieren, lastiman, algunas edifican, otras destruyen, pero Dios todo lo ve. Muchas personas pueden ayudar a sanar sus heridas, otras pueden lastimarla, diciéndole, por ejemplo, ay, esa enfermedad nunca se va a sanar. Pero otras le van a dar esperanzas. Si con mi familia pudo sanar una enfermedad terminal, también con la suya puede hacer la obra nuestro Señor. Pero hay que perseverar en la fe, con la fe que Dios nos pone en nuestro corazón. Y otras edifican y otras van destruyendo. Otras van apartando porque solo ellas quieren el título de que yo hice todo, de que yo hice aquí, de que yo hice allá y que no nos ayudaron. Y que ustedes saben, amados hermanos, que la iglesia así es. Pero como dice, no es Dios el que nos está lastimando. Y Dios todo lo ve y Él mismo se encargará. Recordemos, el trigo y la cizaña se parecen, pero uno alimenta y el otro envenena. La cizaña, como ya dijimos, es casi idéntica al trigo. Es mismo tamaño, mismo color, mismo ritmo de crecimiento. Este crece para aparentar su apariencia, sin sustancia, sin presencia, sin propósito, o tal vez el propósito de dañar a los demás. Una religiosidad sin vida. Ambos crecen bajo el mismo sol, pero solo uno madura para alimentar, y este es el trigo. Amados, pongamos atención. ¿Qué estamos siendo nosotros?
trigo o cizaña. Nuestra comunión con Dios no depende de la aprobación de otros. Dios nos ama, Dios nos llama, Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. No necesitamos el aplauso humano para estar en su presencia. David fue rechazado por su familia, por Saúl, por el pueblo, y aún así fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice la santa palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial siempre está para levantarnos, abrazarnos, consolarnos, sanarnos, para libertarnos y sobre todo para salvarnos. Porque nuestro Señor Jesús nos prometió que cuando estamos solos, heridos, llorando, Él estará allí con cada uno de sus hijos. En esos momentos de tristeza, su palabra nos dice que todos los días estará hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos promete y Él nunca nos va a dejar defraudados, mucho menos en frente de los impíos. Dios nos usa aunque nos hayan despreciado. Recordemos cómo nuestro Señor Jesús levantó a esas mujeres, la adúltera, la samaritana, María Magdalena, la mujer de flujo de sangre, la mujer sirofenicia, etcétera. Todas fueron mujeres despreciadas por la religión o por la sociedad, pero nuestro Señor Jesús las honró y las restauró. A lo mejor usted y yo, amado hermano, no nos hayan despreciado por el parecido de estas mujeres, por sus faltas. Pero no olvidemos que usted y yo no necesitamos aprobación humana para que Dios nos llame y nos use y nos respalde. Dios levanta lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los santos, a los religiosos. En primera carta a los Corintios 1, 26 y 27, Pablo les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Miren qué precioso. Para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así es, amados hermanos. Si por allí nos andan haciendo el fuchi, dejemos, amados, porque para Dios somos unas piedras preciosas. Su lugar y mi lugar está en Dios, no en un sistema. Duele cuando quienes deberían levantarnos te hunden, cuando saben que sus normas están fallando, pero no hacen nada por seguir recibiendo ayuda económica de estos que lastiman. Pero Jesús también fue despreciado y aún así cumplió su propósito. No tomes el rechazo como señal de que Dios te abandonó. Todo lo contrario, puede ser que te está preparando para algo más grande. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nos dice nuestro Padre. Pensamientos de paz y no de mal, para dar a fin lo que esperas. Así es, amados, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que usted tome el tiempo de escuchar esta palabra, nos dice el Señor: no te enojes con Dios por el pecado de los hombres. Dios no te hirió. Dios te está sanando. Dios no te rechazó. Dios te está abrazando. Dios no te dejó, Dios te está esperando. Aunque la iglesia institucional falle,
El cuerpo verdadero de Cristo sigue vivo y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve tu corazón a Jesús, a ese primer amor, y Él sigue siendo tu refugio, tu maestro y tu único y verdadero pastor. Y donde te cierren las puertas, Él abrirá caminos, caminos de bien y de bendición. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos que tomaron a bien escuchar la palabra de Dios. Ahora quiero hacerles la invitación al amigo que puede haber escuchado la palabra de Dios. Si aún no tiene esa bendición de tener a nuestro Señor Jesús en su corazón, ahora es el día que puede hacer la oración de fe. Recuerde, la oración no es la que lo va a salvar, sino la fe con la que usted diga la oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén, amado amigo que tomó a bien hacer esta oración. Recuerde que en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bienvenido, porque ahora usted forma parte de la familia de Dios, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y siempre les hago la atenta invitación que si ha sido de bendición esta palabra, que la comparta o que la guarde para verla más tarde, que ponga un comentario para ser de bendición para los demás hermanos o personas que puedan ver este mensaje y dele al corazoncito. También les invito que me vayan y acompañen y me apoyen a mi canal de YouTube, dejándome una manita, también compartiendo esta palabra, porque recordemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y también dejando un comentario cuán grande ha sido su palabra, si ha sido de bendición para su vida. Que Dios nos bendiga a todos.